empezar. ¿Estamos todos ya? Vamos a hacer una afirmación de primer rayo. Vamos a intentar invocar energía de primer rayo, energía shambhálica, para que este encuentro sea algo fructífero y podamos realizar un auténtico servicio a la jerarquía. En la expresión de intentar realizar va implícita la voluntad de cumplir con este propósito. Sin embargo, hay que reconocer que eso no siempre es así. Pero a los discípulos se nos enseña que los resultados no existen, solamente existe el trabajo diario. Por lo tanto, vamos a hacer este trabajo. Es la afirmación del mantra de voluntad, pero yo uso la traducción del catalán que hizo Vicente Beltrán, aclaro. Por lo tanto, la voy a pronunciar en plural y difiere un poco de la que tiene la escuela de Cano. Pero es la misma expresión, lo que pasa que lo voy a hacer en el sentido en plural. ¿Por qué? Porque es el grupo que invoca la energía del primer rayo. Eso es muy importante. Vamos a poner de pie todos. La vamos a hacer el diferido, lo repito, y segundos después la recitáis vosotros. Es muy sencillo. En el centro de la voluntad de Dios nosotros permanecemos. En el centro de la voluntad de Dios nosotros permanecemos. Nada apartará nuestra voluntad de la suya. Nada apartará nuestra voluntad de la suya. Realizamos esta voluntad con amor. Realizamos esta voluntad con amor. Y nos dirigimos hacia los campos del servicio. Y nos dirigimos hacia los campos del servicio. Nosotros, triángulos divinos, cumplimos esta voluntad dentro del cuadrado. Y servimos a nuestros hermanos. Finalizaremos entonando un único don OM y consagrando la personalidad al servicio de la jerarquía. Caminando hacia Géminis, acercándonos al Festival de la Humanidad o Día Mundial de Invocación. Bueno, pues muchas gracias. Me toca la primera ponencia porque hay una cosa que hay que aclarar. Yo tenía la costumbre de hacer la meditación por la noche, los viernes y el sábado, pero claro, una meditación por la noche casi nunca la podemos realizar después de la cena, a las 10 o a las 11 de la noche, y me reservaba para mí siempre hablar del signo en cuestión. ¿Por qué? Pues porque creo que es el trabajo que debo realizar. Cuando acabe mi ponencia me pondré ahí operador y mi servicio va a ser este. ¿Y por qué el título Caminando hacia Géminis? Pues por una razón muy sencilla, porque hace 3 días empezamos el ciclo de Géminis. El ciclo que quiere decir que con respecto a la humanidad, yo ya me aventuro a afirmar que es mucho más importante que el ciclo de Huesa, el Festival de Taiwán, Festival del Buda. ¿Y por qué? Pues porque nada menos que el signo de Géminis representa al Cristo, que representa a su vez a la invocación y representa a su vez a la propia humanidad. El tema del Cristo, me imagino que todos lo hemos oído mencionado infinidad de veces. Hay que remarcar una cosa, el Cristo que la humanidad espera
no tiene nada que ver con el Cristo que vino hace 2000 años. La humanidad en aquel momento tenía un estado de conciencia y fue un mensaje para el pueblo judío, un mensaje de confianza en sí mismo a través de la práctica del amor, de la compasión. Este mensaje, por las razones kármicas que todos conocemos, las deudas kármicas que hablamos anoche, no ha sido asimilado y no está previsto que lo sea a corto plazo. Se cree que una vez pasada la era de Acuario, fijaos que si yo os lo pongo la mano, 2000 y pico de años delante, la humanidad, cuando esté entrando en la era de Capricornio, la humanidad que quede, en aquel momento, después de que el Manu haya hecho su limpieza, como corresponde hacerlo en este ciclo, quedará un remanente de humanidad que sí que entenderá en un porcentaje bastante considerable el tema del amor. Así como tenemos una humanidad en el presente que entiende perfectamente lo que es la competitividad para conseguir un empleo o un título universitario o cualquier posición social en la vida, en ese momento habrá una humanidad que entienda el amor. Esto no es criticable, es fruto de la evolución de la conciencia y hemos de aceptar que la evolución por sí misma es muy lenta. Nosotros hemos llegado a lo que somos porque hemos pasado por muchas vicisitudes y muchas reflexiones, fracasos, aspiraciones y vuelvo a empezar, como mencionamos anoche. Por lo tanto, Géminis, como es un signo dual, nos habla precisamente de la dualidad. Y la dualidad y las deudas kármicas o el karma están completamente relacionados. No hablaríamos de este problema si tuviéramos como mínimo todos los presentes una cuarta iniciación. Si fuésemos arats, evidentemente el tema del karma no nos preocuparía. Solamente trabajaríamos en la línea de manifestar las energías que entran a través de la constelación de Géminis. Pero resulta que la humanidad todavía no está en ese nivel. Y como Géminis es un signo de grandes dualidades, de grandes divergencias entre el aspecto luz y el aspecto materia, o entre el alma y la personalidad, conviene aclarar que todo el karma de la humanidad radica en esta divergencia, en no aceptar que como conciencias en evolución necesitamos de la luz y de la sombra. La sombra es la materia. No pensemos por sombra el bajo astral, que esto siempre queda ahí porque se nos ha transmitido a través de la, como dije ayer, de la civilización judío-cristiana. Eso no, de la era de la etapa adelante, eso no es así. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, que tanto nos extasía con los sentidos, este bosque precioso que hay aquí, forma parte del aspecto materia. ¿Y por qué? Nuestros propios vehículos forman parte del aspecto materia, a pesar de que podemos tener unos vehículos muy perfectos a nivel físico, por ejemplo, que es el único vehículo que vemos a simple vista. Sin embargo, hay que decir que todo eso es materia, que lo que interesa es trabajar el aspecto conciencia. El día que entendamos que la solución al problema de Géminis consiste en aceptar la materia, porque si no hay materia, la conciencia no evoluciona, ese día estaremos a las puertas de ponernos de verdad al servicio de la mónada. Somos mónadas en encarnación, pero eso parece, somos espíritus en chispas divinas, espíritus como también se le conoce, en encarnación. Tenemos la tendencia natural, porque no tenemos más elementos de juicio, más datos para comprobarlo, de olvidarnos de esa parte divina que todos llevamos dentro. Y cuando digo llevamos dentro, estoy diciendo una equivocación, un error, estoy cometiendo un error. No lo llevamos dentro. Somos divinos, tanto internamente como externamente. Y aquí está el gran conflicto de Géminis. Porque si por un lado decimos que tenemos una personalidad, que es la parte oscura, y por otro lado decimos que tenemos una parte iluminada, que es la conciencia, cuando afirmo que la parte no iluminada forma parte también de la chispa divina, empieza el gran conflicto. Hay gente, hay conciencias humanas, que todavía no pueden entender que la parte oscura forme parte de la divinidad. Yo os recomiendo la lectura del Prohibio de la Doctrina Secreta, si os plantea alguna duda esta afirmación. De allí, Madame Blavatsky asevera lo siguiente, un principio de los Vedas muy conocido, que dice lo siguiente: todo está contenido en el uno, no hay vida fuera del uno. Con lo cual, la parte oscura, la parte que no nos gusta y la que nos gusta, esto que hablamos ayer del karma, forma parte de la propia divinidad. Por lo tanto, todo lo que vemos a nuestro alrededor, nos guste o no nos guste, forma parte del cuerpo de manifestación del logos. Por lo tanto, en consecuencia, hemos de dar gracias. ¿Dónde radica el problema? El problema radica en que, conociendo esta supuesta divergencia, la acentuemos continuamente criticando el aspecto materia, el aspecto negativo, ese que no nos gusta. Y lo criticamos de forma peyorativa
porque no nos gusta y no somos capaces de esforzarnos lo suficiente para entender que necesitamos esa parte para manifestar la luz. ¿Por qué lo digo? La lucha entre los dos hermanos, el famoso castor, personalidad, y el polus alma, en el fondo no es ni más ni menos que dos hermanos gemelos que en el fondo no acaban de reconocer que son uno en esencia. Si esto lo aplicamos a nuestra propia personalidad y lo aplicamos a la sociedad, veremos una cosa, una afirmación que todos los iniciados de cuarta, tercera, cuarta para arriba tienen. No ven diferencias entre un ser humano y otro, porque por encima de todo lo que están viendo es la conciencia superior. Y esa conciencia superior nos habla de síntesis, nos habla de unidad absoluta en el uno. Nosotros, por mucho que imaginemos, hay que afirmar que salvo momentos puntuales de nuestra vida, décimas de segundo, como suelo afirmar con reiteración, somos incapaces de registrar ese estado de conciencia. Pues bien, Géminis nos dice que trabajando esa divergencia es como se consigue esa unidad. Si queremos conocer un poco el signo de Géminis, miremos enfrente del signo de Géminis, tenemos un signo maravilloso, Sagitario, un signo de fuego. Géminis es de aire y es un signo que suele dar gente con una gran capacidad de oratoria. A los Géminis se les conoce en el mundo así de la astrología convencional como a los niños del zodiaco, porque Géminis suele dar caras bastante infantiles, bastante de niño contento. Eso es muy importante, porque somos todavía niños jugando en la evolución del logos. Todavía no hemos llegado a la etapa joven y muchísimo menos a la etapa adulta de la evolución. Cuando alcancemos una cuarta iniciación estaremos en la juventud del proceso, y cuando alcancemos una quinta iniciación, la ascensión famosa, es decir, cuando consigamos igualar el arquetipo que nos hemos planteado, el arquetipo del ángel solar, que como mínimo sabéis es una quinta iniciación, entonces entraremos en la edad adulta, espiritualmente hablando. Fijaos el trabajo que tenemos por delante. Por lo tanto, somos duales, somos un poco esquizofrénicos, bipolares, porque todavía no acabamos de asimilar este juego de energías. Géminis da eso, pero Géminis tiene una particularidad muy importante. En el momento que uno sintetiza las energías y empieza a trabajar con los aspectos superiores, se da cuenta automáticamente que de su signo complementario, de Sagitario, le viene una determinación absoluta. Esa determinación es alcanzar la mente superior. Mente que precisamente el planeta esotérico que lo controla, Venus, le va a facilitar. Y va a llegar un momento que va a convertirse en un iniciado y va a comprender que en la Tierra es el verdadero campo de manifestación. Por Géminis, juntamente con Virgo y Piscis, entra nada menos que el segundo rayo de amor, sabiduría. Y la importancia de este rayo, me imagino que todos la conocemos. Sabemos que en el futuro, por eso os decía, esta energía va a ser la que va a prevalecer en la Tierra. Hoy en día domina el sexto rayo, pero domina el sexto rayo y hay que decirlo abiertamente que está en retirada. Acuario trae el segundo rayo de amor, sabiduría también, pero en menor medida. Lo que trae Acuario es el quinto rayo de investigación o ciencia, que se lo facilita precisamente el opuesto, Leo, el brazo vertical de la cruz fija. Géminis está en la cruz mutable, y la cruz mutable es la cruz de la humanidad, y como es la cruz de la humanidad, el Cristo necesita encarnar en esta cruz para poder manifestar el ideal de conciencia. Cuando al principio se hablaba de que el Cristo físico que conocieron hace 2000 años, o a lo mejor nosotros encarnados con él, no tiene nada que ver con lo que ha venido. En aquel momento hablábamos de individualidades, hoy estamos hablando de grupos. Por lo tanto, si ha de venir una revelación a la humanidad, si la humanidad ha de recibir una nueva presentación de la verdad, será siempre a través del trabajo grupal. Que nadie se crea que porque medita cada día, porque cada día se esfuerza en pronunciar mantras, que cada día intenta vivir acorde a las normas más elevadas de espiritualidad, va a poder acercarse al Cristo. Se equivoca tajantemente. A no ser que haya un karma que cumplir, que el karma de la soledad hay que entenderlo siempre y aceptarlo con muchísima comprensión y amor, a no ser que sea un caso así específico, ese trabajo aislado, individual, y que en el fondo tiene mucho que ver con un ego, con un vehículo emocional todavía no encargado a la luz, hay que decir una vez más que ese trabajo no es válido. El único trabajo válido es el trabajo grupal. Por eso el Cristo que ha de venir se va a manifestar a través del grupo, ya sea un grupo como este o el grupo mayor de la humanidad.
pero nunca a niveles individuales. Sí que habrá iniciados que trabajarán en grupos que a lo mejor serán los primeros en percibir la presencia crística, pero la presencia del Cristo es ni más ni menos que la apertura de los pétalos del corazón, ni más ni menos. Esto que tantas veces habló Vicente Beltrán, el Agni Yoga, el corazón, el plano público, etc. Es ni más ni menos que en un punto crítico de la humanidad, sabéis, un porcentaje +1, esa masa crítica que tanto hablan en sociología y en geopolítica, esa masa crítica será la que pueda atraer la atención de un avatar de la envergadura del Cristo. Históricamente, me imagino que habréis oído por los libros azules de Ellis Bailey, que Cristo tenía preparado venir después de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo un trabajo de los discípulos del tibetano, entre ellos Francisco Rubaya, de aquí de Alicante, que trabajaron ardientemente para la vida de Cristo. Sin embargo, el tibetano dijo que habían sido precisamente esos discípulos, entre ellos Roberto Asayori, la Bailey, el marido Foster, Francisco Rubaya, que habían fracasado estrepitosamente en ese trabajo. Cuesta mucho de entender cómo fracasaron esos discípulos, siendo discípulos iniciados de una jerarquía. Pues imaginaos si ellos, que conocían los pasos a dar, fracasaron en el empeño de preparar el camino de retorno de Cristo, ¿qué nos puede pasar a nosotros si lo intentamos? ¿Qué se decide en aquel momento? Pues anular de momento la perspectiva de que Cristo se iba a manifestar en la tierra, por una razón también bastante evidente. ¿Os imagináis por un momento que apareciera alguien que tuviera unos poderes sobrenaturales sobre la tierra y que dijera llamarse el Cristo? ¿Qué pasaría? Generaría un espejismo tan grande como los tiempos de la Atlántida. Sabéis que hay siglis como el poder volar, materializar, la bilocación, estar en varios sitios a la vez, que si habéis leído los aforismos de la yoga de Patanjali, que os lo recomiendo, el libro La Luz del Alma, da una explicación de los aforismos. Pero hay otras traducciones como la de Johnson, que son muy buenas también. Cogerlo y los beneficios del Raja Yoga, cuando se llevan años meditando en una línea determinada, da un determinado siddhi o poder del alma. Hay que decir que en estos tiempos se recomienda a los estudiantes de esoterismo que busquen primero el reino de los cielos, que sean básicamente coherentes, buenas personas y se acerquen al alma, y sobre todo que manifiesten al alma en la actividad diaria, en la actividad externa, porque ahí es donde verdaderamente empiezan a servir, empiezan a ser útiles a la jerarquía. Y si para el servicio que uno necesita es necesario tener el poder de la bilocación, por ejemplo, estar aquí y estar en Valencia al mismo tiempo, pongamos un caso, no nos debe de caber la menor duda que el servicio lo puede todo, y si es necesario, automáticamente ese sí se va a descargar. Si necesitamos tener la evidencia, la vamos a tener. Vicente Beltrán, sabéis que tenía una cualidad muy importante. Él explica en algún libro suyo, en alguna conferencia lo dijo, que no se preparaba las conferencias de forma escrita, porque una vez la preparó, se la dejó olvidada en casa, y cuando llegó a la sala, a dar la reunión, se quedó un poco parado. Sin embargo, hizo un silencio y automáticamente le salió una conferencia infinitamente mejor que lo que había escrito. Aquí el que os habla, tiene que decir una cosa. Hace años, cuando empecé a venir aquí, daba unas copias en papel de 120 folios de trabajos específicos, ayuno de los rayos, o del Cristo, de las cruces y no sé cuántos más que hicimos para los encuentros anteriores. Pero yo me daba cuenta de lo siguiente: yo me puedo preparar el tema a nivel arquetípico, lo puedo hacer, puedo materializarlo en un texto, pero cuando me toca presentarlo aquí, soy incapaz de leer el texto. Por lo tanto, mi conciencia ya no es la misma. Como mi conciencia no es la misma, no puedo hacer el trabajo de esa manera. Con lo cual os estoy afirmando que si estamos atentos y necesitamos tener fuente de inspiración, automáticamente la inspiración, vía canalización del plano búdico, vía antakarana, se va a manifestar y se va a producir. Y esto no nos debe de molestar en absoluto. Y hay que decir lo siguiente: lo único válido es lo que vamos a hacer aquí. El teatro, si conocéis el teatro, el arte escénico por excelencia, vais a ver que ahí el actor se la juega, porque no hay dos funciones iguales, porque el actor no es exactamente el mismo. Será la misma persona, pero su estado anímico es diferente, cambia cada día. Mientras que si es una cosa grabada, siempre será perfecta porque se ha podido retocar y siempre es exactamente lo igual, pero no es auténtico. Lo auténtico es lo que hacemos ahora. No lo que hicimos ayer noche, que fue muy maravilloso, ni lo que hicimos hace un año, ni 3 ni 10, es lo que estamos haciendo ahora. Y dentro de 5 minutos será pasado. Por eso yo os animo siempre
que la única manera que hay realmente para solventar esta divergencia entre el lado iluminado y el oscuro es vivir el momento presente. Los seres humanos perdemos el tiempo, en el tema de Géminis, en estar pensando en la personalidad y sobre todo en el pasado. El karma de la humanidad es tener la mente en el pasado. Y un karma mucho más terrible es tenerla en el futuro. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado a lo largo de los años con unas piedras que habíamos entrado hace 30 o 40 años? ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido internamente poder formar parte de un grupo, tener unas amistades de una manera determinada, etcétera, etcétera? Mira por dónde los señores del karma, o como se le de la justa distribución, estos grandes Mahadevas, vinieron un día y nos presentaron gente, grupos, que eran para nosotros porque los habíamos pedido en su momento, ya estábamos maduros para recibirlos y sin embargo nos produjeron aquellas personas, aquellos grupos, una profunda desazón. ¿Por qué? Porque nosotros ya éramos los mismos. 20 años después, 10 días después, uno ya no es el mismo. Por lo tanto, no pidamos nada para el futuro, porque esto sí que es un auténtico karma. Es una piedra en el camino. Y si tenemos alguna duda, ¿os acordáis de la famosa ranchera? El rey. Si la miramos un poco, hay un contenido esotérico en la letra de José Alfredo Mejías increíble, Jiménez, increíble. Yo no sé, era una persona que vio el infierno y vio la luz a nivel personal. Pero si analizáis esta letra y muchas más o poemas, vais a ver que ahí hay una clave esotérica mucho mayor de lo que la gente que escucha esa ranchera, esa canción, estaría dispuesta a reconocer. Quiero decir con esto lo siguiente. Géminis es un signo que para la humanidad le va a dar la oportunidad, nada menos, de reconocer su parte oscura, aceptarla y transmutarla. Cuando el Cristo haya nacido en nosotros, la humanidad alcanzará el título de humanidad. Hoy en día, como humanidad, mejor sería llamarlo rebaño. ¿Por qué rebaño? Porque no hay suficientes seres humanos que sean capaces de mantener la autoconciencia. Todavía una parte de la humanidad no ha llegado al ideal de Leo, la autoidentidad, la afirmación del yo incluso para ni ser egoísta. La gente, por las razones que todos conocemos, o por falta de evolución, todavía mantiene un espíritu de rebaño, un espíritu cómodo, que pretende emular la energía del equilibrio y de la armonía del cuarto rayo, pero que en el fondo no es así, en el fondo es cobardía, es miedo. Lo que sucede es que la palabra miedo, pues valga la redundancia, da miedo. Y como da miedo, pues preferimos dejarlo del lado y decir que todos somos muy valientes y nos enfrentamos a un toro de taoísmo en vida. Al deseo no nos enfrentamos con tanta celeridad y con tanta voluntad. Por lo tanto, si este trabajo no lo hacemos, el karma nos seguirá alcanzando durante generaciones, encarnaciones y encarnaciones. Y ahora que hemos descubierto el poder que tenemos y tenemos en nuestras manos la herramienta para disolver precisamente esa ecuación, ¿por qué no nos aplicamos la lección y tiramos para adelante? ¿Por qué no rompemos esa dualidad? ¿Por qué no nos dirigimos directamente hacia la energía que realmente nos va a transformar para siempre? La energía es la energía del amor. Por esto, Cristo, que representó el aspecto amor, está relacionado directamente con Géminis. Pero los seres humanos todavía, por las razones que todos sabemos, el tema del amor nos suena todavía como a personas débiles, a personas un poco atontadas, que no saben exactamente lo que dicen. No, el amor es la herramienta, el arma, la espada, la bomba, la metralleta, el carro de combate del presente y del futuro. Ya basta de utilizar herramientas caducas de las eras pasadas. Lo que nos toca trabajar ahora es el amor. ¿Cómo se va a manifestar el amor? No dando besos a la gente, no exclusivamente eso, ni abrazos por las calles, como hay grupos que sabéis que lo proponen, se reúnen en las plazas y la gente se da abrazos. Bueno, para algunas conciencias hay que decir lo siguiente: darse un abrazo en la calle, sin sentir vergüenza ni mantener prejuicios ni nada, ya es algo considerable, pero no es el amor que buscamos. Buscamos un amor que se canalice a través de un servicio desinteresado a la humanidad. El Cristo quiere esto, Él lo hizo. Si entendemos el mito de la iniciación que Él recibió, entenderemos qué es lo que se pide de la humanidad. Entonces no nos quedará más remedio, vuelvo a insistir, en aplicarnos esa parte. ¿Con qué finalidad? Pues con la de agotar el karma de la humanidad. Teniendo en cuenta lo siguiente, se dice que Cristo fue el primero que eliminó junto con Buda una parte del karma de la humanidad. Hay que entender que el único karma que la humanidad tiene es todavía estar de espaldas a la luz.
El karma que cada uno de los integrantes de la familia humana tenga es cuestión de cada uno, pero el karma global sí que nos interesa como aspirantes, como discípulos o como futuros miembros de la jerarquía. Nos interesa trabajarlo porque si no lo hacemos no estaremos siendo merecedores de formar parte del gran ashram de Sanat Kumara. Nosotros, en cierta medida, hoy mismo, os puedo asegurar que estamos siendo observados por alguien allá arriba. ¿Con qué finalidad? Ni muchísimo menos con la de envanecernos ni aumentar nuestro ego personal, sino con la de estimularnos a seguir en el camino. ¿Cómo? Dándonos oportunidades a través del reino angélico de continuar el servicio. Los momentos de desánimo, de desazón, de incertidumbre, no nos los va a quitar nadie, porque es la parte de Castor, la parte del hermano mortal de Géminis. Pero el hermano inmortal, Polus, nos va a dar la energía suficiente para perseverar. Si mantenemos los dos platillos de la balanza en equilibrio, al final se van a disolver y va a quedar solamente uno, el propósito divino que con Géminis hemos de manifestar. Este festival, el Festival del Cristo, por el tema del amor, es por extensión el Día Mundial de Invocación y también el Festival de la Humanidad. La humanidad hay que entenderla como una única unidad de conciencia. En estos momentos está dispersa por una razón muy sencilla. Nosotros, me imagino que conocéis un poco el tema de la raza aria, del estado de conciencia mental. Somos varios colectivos en el planeta Tierra. A uno lo conocemos porque viene del anterior sistema solar. No acaba de encajar automáticamente de forma natural en el actual sistema evolutivo, pertenecen a la línea del tercer rayo, suelen acentuar excesivamente la mente concreta y el tema de la materia y la riqueza personal. Me refiero al pueblo judío, pero hay que decir una cosa, el pueblo judío por extensión es toda la humanidad. No canalicemos nuestras críticas, nuestro odio de la Palestina actual, porque Palestina es el plexo solar de la humanidad. El día que traslademos la energía del plexo solar, de la familia humana inconsciente, aborregada, etcétera, etcétera, a la familia humana orientada a la luz, habremos hecho el paso del plexo solar al corazón. Esto es lo que Cristo pretende hacer o pretendió hacer hace 2000 años y se espera que los discípulos en este momento lleguen a la práctica. Porque, insisto, ni Cristo va a hacer nada en el plano físico y la jerarquía tampoco, porque no pueden interferir en el karma humano. Somos la gente orientada a la luz, aspirantes, discípulos o iniciados, los que van a llevar a cabo el trabajo. Pero en modo alguno esperar que la papeleta nos la van a solucionar un avatar como en la era de Piscis. Ya somos mayores de edad. Aunque seamos niños todavía, a nivel de conciencia, tenemos ya las suficientes herramientas para evolucionar por nosotros mismos. ¿Y por qué el Día Mundial de Invocación? Pues porque la familia humana tiene un poder grandísimo a través de la palabra. La palabra, la verdadera, no es la que se emite desde la mente concreta o plexo solar, sino la que se emite desde el átomo manásico permanente o centro laríngeo. Es la parte más inferior de la triada espiritual o personalidad cósmica, como se le denomina, o vehículos de la mónada. Si canalizamos la energía del verbo a través del chakra laríngeo, de la garganta, vamos a tener la facultad de crear todo aquello que por nuestra boca haya salido. Por eso es tan importante cuando estamos en el camino de la luz, nos abstengamos de las críticas siguientes, los comentarios banales, bueno, que son lo que son, ya tendremos oportunidad de poder corregirlo. Pero ojo con las críticas, con los malos pensamientos y con el uso de la energía mental para fines egoístas. Porque al tener más conocimiento tenemos automáticamente más responsabilidad. Y la responsabilidad, no nos quepa la menor duda, que nos lo van a medir, pero muy, muy mucho. Y quiero, para finalizar, me imagino que el tiempo ya estoy a punto, para finalizar quiero decir lo siguiente. La humanidad necesita de la invocación. En la era de Piscis utilizamos un mantra maravilloso, pero que por alguna razón no ha sido comprendido en lo más mínimo. El famoso Padre Nuestro. Hay que decir que el Padre Nuestro en latín tenía una vibración grandísima. En las lenguas vernáculas pues perdió parte de su poder, de su potencia. Al hacer una versión adaptada, como el Vaticano hizo, porque aquello de los deudores en las historias no acababa de cuajar demasiado, acabaron finiquitando el poder de ese mantra. Hay otros mantras más. El nazareno, el Padre Nuestro, no lo pronunció en latín porque no lo conocía. Pablo de Tarso sí que conocía el latín, pero Pablo de Tarso es a través del cual nos ha llegado
una imagen más fidedigna del maestro, no conoció al maestro. No sé si esta historia la conocemos todos. Pablo de Tarso fue el último en venir, pero curiosamente era el más evolucionado. Era el que tenía mejor preparación. Era el ser que combatió la luz en un momento determinado, hizo la divergencia. Era el conflicto geminiano, la parte oscura, la parte iluminada. Y cuando él recibe la tercera iniciación, aquella famosa caída simbólica del camino de Damasco y el caballo, él estuvo 7 años de dudas terribles. Y esos 7 años fue el periodo que necesitó para asignar la energía, el cetro de poder de la tercera iniciación. Ese trabajo le sirvió para comprender quién era el maestro y establecer una comunicación directa con el maestro. Y el maestro, Cristo, fue el que le instruyó a él personalmente, y las epístolas suyas son maravillosas. Son de una persona de su época, ¿no? Por eso el tema hacia la mujer es las opiniones que tenía un poco misóginas, son las opiniones de aquella época del pueblo judío. Por lo tanto, no esperemos ni muchísimo menos un milagro. Como no esperamos un milagro, tengamos en cuenta lo siguiente: la familia humana compuesta del pueblo judío, el pueblo lemur, que todavía queda, el pueblo atlante y el pueblo ario, estos pueblos necesitan vivir en paz. Son diferentes estados de conciencia. No tenemos en el DNI ni muchísimo menos ario, lemur, atlante, judío, etc. No, eso no es así. Es el estado de evolución. Pero podemos ponernos de acuerdo en el tema del corazón, en el tema del amor a la humanidad. Se dice que aquellas cosas que se hacen de buena voluntad acaban derrumbando precisamente las conciencias más petrificadas. ¿Por qué? Porque un ser humano que se dedica a hacer las cosas y no cobra nada a cambio, la primera calificación que recibe por parte de una persona orientada al mundo de la inteligencia, al mundo de la materia, es: pues menudo idiota, no cobra nada, tendrías que cobrar por hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el que os habla ha recibido infinidad de propuestas de que por qué no cobro por todas las charlas que doy, por subir los vídeos arriba, etcétera, etcétera, etcétera. No lo puedo hacer, de ninguna manera se puede hacer eso. Por una razón bien sencilla: se puede cobrar si hay que comprar material, esto no es ningún problema, pero el servicio de entregar tu tiempo de forma voluntaria, eso no lo podemos cobrar. Otra cosa, que la necesidad de una persona motive a las conciencias de los que lo rodean a que le ofrezcan algo, o le paguen viajes, o le den de comer, etc. Eso es aparte. Pero cobrar por hacer un servicio como el que hacemos nosotros, el Cristo ya nos dio que el amor se entrega, pero sin condiciones. ¿Sabéis que a veces hablamos del amor incondicional? El amor siempre es incondicional. O se quiere incondicional, o lo otro son cuentos chinos. Con perdón para los chinos. Y para finalizar, lo siguiente: el mantra que tenemos para realmente provocar la transmutación de los seres planetarios es la gran invocación. Todos la conocemos, la gran invocación. Se recomienda que cada día la recitemos varias veces en voz alta. A lo largo de los años he podido comprobar el gran poder que tiene de transmutación de la vida personal y de la vida de la gente que la utiliza. La gente que no quiere utilizar la gran invocación no pasa absolutamente nada. No nos preocupemos por esto, no se van a condenar, eso no existe. Pero los que tenemos la idea de que la gran invocación sirve, adelante. Se pueden hacer silencios maravillosos, se puede vivir un estado de equilibrio absoluto sin conocer necesariamente la gran invocación. Lo que está haciendo la gran invocación no es tanto, como se nos ha dicho a nivel externo, preparar el camino del retorno de Cristo, sino establecer una alianza directa de la conciencia entre el plexo solar y preparar el camino de ascensión de la conciencia en el plexo solar al chakra del corazón. Y desde el chakra del corazón establecer un hilo con el sistema de Sirio. A nosotros en el futuro nos espera la logia de Sirio, porque la logia blanca, la jerarquía, Shambhala, en el fondo es la escuela de párvulos. Vamos a decirlo así, es la escuela de infancia del sistema. Para nosotros es lo máximo, pero es la primera entrada a la logia de Sirio. Y nosotros nos preparamos para en un futuro lejano ir a parar la logia de Sirio y de ahí hacer lo que el Logos de Sirio considera oportuno. ¿Por qué digo esto? Pues porque el Logos de Sirio es el Dios superior del Logos solar. Me parece que ya he hablado de lo que tenía que hablar del tema y así que estoy dispuesto a lo que me. Bueno, pues si os parece, hacemos una primera rueda y luego ya las preguntas que empezamos. María. Pues nada, a mí me ha parecido muy interesante lo que Jesús ha dicho y no sé qué decir. Nada más te quería preguntar, has hablado
de la doctrina secreta, ¿en qué? El rollo de primer volumen. Yo es que la tengo, pero vale, gracias. Esta mañana, cuando hemos hecho la meditación, hemos empezado con el mantra de la unificación. Me ha gustado mucho por el simbolismo. Es muy genial, se utiliza para eso, para funcionar. Sí, así lo he sentido y así lo comparto. Creo que si tuviéramos conciencia de la primera parte que dice los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos, ya empezamos a unificarnos con aquello más inmediato, que son mis hermanos los hombres. Y entonces es más fácil a veces, cada uno tiene un camino, de dentro a fuera, de fuera a dentro. Este es un camino de fuera hacia adentro, pero creo que sirve porque todo es válido para sentir la unidad. Y en cuanto a que a veces somos duales, a veces no, continuamente somos duales, lo estamos viviendo dualmente, yo me doy cuenta que tenemos un velo, una ilusión, y nos es más fácil ver que somos dos, que somos buenos, malos, activos, pasivos, cuando en realidad lo que somos es distraídos. Porque en el momento en que estamos atentos a, como ha dicho también en la conferenciante, estamos atentos a aquí y a la hora, entonces no hay dualidad, en ese momento ya estamos unificados. Bueno, no más que decir que estoy totalmente de acuerdo con tu proposición y efectivamente lo más difícil yo creo en este camino es el equilibrio, porque tenemos que vivir en la materia y con miras a lo que llamamos en el interior. Entonces ahí estamos todos, yo pienso que ahora estamos venidos y para eso estamos en este camino y lo demás estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues muchas gracias, Jesús, como siempre. Estoy también muy de acuerdo en todo lo que has dicho. Me ha venido muy bien ciertos pasajes para mi trabajo de servicio actualmente. Y hay una cosa con la que me quedo, y es que realmente el único amor real es el incondicional. El resto son tonterías. Gracias. Gracias por todo lo que me ha aportado, porque los dos son maravillosos. Ha habido una parte que me ha llamado la atención, que considero que es muy difícil, que es estar en el presente constantemente. Porque tendemos a estar siempre en el pasado y el futuro, y ahí son todos los problemas que acarreamos. Entonces, el hecho de poder despertar un poco de conciencia para mantenernos en el presente, que sería mantener el equilibrio, es fundamental. Gracias. Yo igualmente me he identificado mucho con todo lo que has dicho y sobre todo con lo de los grupos, agruparnos todos para sentir la unidad. Ahí me he identificado muchísimo porque lo siento. Bueno, gracias, por supuesto que sí. Aunque lo haya hecho desde tu interior sin utilizar nada, ningún papel, ningún escrito, pero lo has hecho, bueno, creo que muy bien. Y bueno, pues yo me voy a parar un poquito en el grupo y la individualidad. Has tocado los dos temas. No podemos avanzar en la era de Acuario sin el grupo, porque el grupo ya en sí mismo es servicio. Pero tampoco podemos avanzar sin edificar, construir esa individualidad que individualmente nos haga crecer y haga elevar nuestro nivel de conciencia. O sea, que las dos cosas son absolutamente necesarias. Hacer crecer nuestro individual nivel de conciencia, porque sin ese crecimiento el grupo al que pertenezcamos o al grupo completo, la humanidad,
no contribuimos nada, o más bien podemos contribuir en contra, si nuestro nivel de conciencia es bajo, porque lo que damos no es bueno, y lo que irradiamos tiene sus consecuencias. Y eso yo creo que en los grupos lo debemos tener muy en cuenta. Bueno, en la vida ordinaria, por supuesto, porque estamos con un grupo social al que no conocemos a las personas, pero ahí estamos nosotros. Y luego también has hablado de los deseos. Me parece un tema fundamental porque todo el mundo tocamos el tema de los deseos, pero profundizar en ese tema es difícil. Ayer precisamente en el grupo que estábamos por la noche comiendo, me parece que fue, tocamos el tema de los deseos a cualquier nivel y se hablaba de matar los deseos o no matar los deseos, lo correcto es una cosa u otra, etc. Por supuesto, yo creo que ahí hay muchísimos matices. Matar como camino evolutivo, entiendo que no hay que matar nada porque todas las experiencias las tenemos que vivir para aprender de ellas. Pero pensar, si ya se nos dice que tenemos que eliminar los deseos para avanzar, quiere decir que ningún deseo nos domine. Que el deseo, lo que sí tendríamos que hacer siempre es transmutarlo a niveles más elevados, para que nuestro eje sea los seres que somos, seres espirituales y no seres materiales. O sea, hablando que tocábamos precisamente el sexo, estábamos en lo que estábamos tocando anoche, pues para mí cada vez estoy más convencida, y después de leer distintas líneas de unos y otros, que realmente el sexo es el fin principal suyo, aunque yo me espanté en su día, es la procreación. Y es la procreación por un motivo, porque efectivamente todas esas almas que tienen que encarnar para perfeccionarse, estamos prestando un servicio a esas almas y al Creador. Entonces, ¿qué hacemos? Como en una larguísima etapa de la vida, somos más bien animales que estamos pendientes exclusivamente de nuestro físico, pues caemos afortunadamente en la trampa de considerar esa historia que se dice porque los sentimientos están por encima de todo, porque el amor, y confundimos el amor con el sexo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Que espantarnos? No, pero sí colocarlo en su sitio. El fin indiscutiblemente es la procreación. Ahora bien, a medida que nosotros vamos evolucionando, le vamos a dar su sentido más auténtico y nos vamos a espantar de que haga aparentemente un mal uso del sexo ninguna persona. Me da igual, está en su punto evolutivo y ya no me meto, con excepciones, claro está, no nos podemos hablar de un punto evolutivo estupendo la violación, pero bueno, pero que sin lugar a dudas eso forma parte de los deseos, y en la medida que nosotros nos elevamos más nuestro nivel de conciencia, no nos va a pedir ese tipo de deseos. Eso es una realidad, que nos guste o que no nos guste, porque todo el mundo queremos estar en el punto estupendo máximo de que yo todo lo hago muy bien. Pues todo lo hacemos como podemos, simplemente. Me gustaría que te metieras ahí. José. ¿Tú? Alguna vez me he planteado, se ha hablado mucho de amor, ¿no? De amor incondicional, y realmente cuando he profundizado en el significado del verdadero amor, es ver en todo, en el prójimo,
y en todo lo que nos rodea la divinidad. Cuando realmente llegas a ver en tu prójimo y en todo lo que te rodea la divinidad, es realmente cuando estás conectado con ese amor incondicional. De ahí que, llevándolo a la ley universal del karma, ¿no?, de la ley de causa-efecto, el sentir esa ley te da una expansión de conciencia en la cual ves que todos los seres humanos y todo lo que te rodea está la divinidad. Y el tener ese significado profundo de esa ley te da a entender, como también se dijo ayer, que eres responsable de todo lo que sucede y que de alguna forma aquel que está que todo lo que poseemos lo poseen todos los ciudadanos, y que todos de alguna forma somos una unidad y no tenemos más privilegios unos que otros. De ahí ese sentido profundo del amor, ¿no? El ver la divinidad en cada cosa que nos rodea. Y claro, para ver esa divinidad, por supuesto, tiene que estar esa atención profunda que tanto se nos ha dicho. Muchas veces me he planteado esta historia de la venida del Cristo, y para mí yo no estoy esperando a que venga ningún Cristo, porque yo siento que el Cristo está en todo lo que nos rodea. Esa divinidad está en nosotros y en todo lo que nos rodea, y lo que debemos hacer es continuamente ir descubriendo día a día esa divinidad. Está claro que también se decía ayer, se habló también de los miedos. Realmente cuando alcanzas a tener ese profundo significado de todas esas leyes universales que conocemos, si realmente has comprendido y has trascendido todo ese significado, los miedos van desapareciendo, tu libertad va aumentando, va creciendo, porque todos esos condicionamientos van desapareciendo, porque caen en su propio peso, porque no tienen ningún peso específico, simplemente que nuestra mente le ha dado un poder que en sí no tiene. Y bueno, se ha hablado, creo que han hablado ahora has hablado de los deseos, ¿no? Se ha hablado de los deseos. Vamos a ver, el deseo es lo que mueve todo. Lo que pasa es que hay unos deseos que son bajos y otros que se puede decir que es un propósito que es más elevado. Los deseos, la naturaleza misma del deseo es la misma, sea en un punto o sea en el otro. Simplemente cambia el grado. De ahí que debemos, para trascender cualquier tipo de deseo, simplemente es cambiar de grado. Intentar que nuestra conciencia esté en el grado ese más superior. Bueno, y dejo ya mi turno de palabra. Sí. Primero, existe una ley, una de las leyes universales, que se llama la ley de atracción universal. O se podría llamar también la ley del amor, el amor universal. Y esa ley incluye dos niveles, dentro de los cuales hay infinitos grados: el amor y el deseo. Tal como lo solemos entender el deseo, no solo el egoísta, sino el deseo más altruista, estarían dentro de las posibilidades de la personalidad o del ego. El cuerpo emocional o cuerpo astral es el que nos permite desear, y podemos desear desde lo más bajo hasta lo más sublime o elevado. Pero el amor pertenece al yo superior, ya al alma. Y por lo tanto, aunque la humanidad confundimos amor con deseo, y creo que casi siempre que decimos amor tendríamos que decir deseo, y repito, el deseo puede ser muy noble, muy elevado, muy profundo, pues entonces es cuestión de elevar el nivel de conciencia e ir poco a poco
pasando de plano. No porque digamos, ahora voy a subir este peldaño o a este piso superior, sino automáticamente cuando elevamos la conciencia, aunque incluso no sepamos si estamos en el deseo del amor, se produce una elevación. Y esa elevación es transmutadora. Es decir, que la vibración del deseo de la personalidad va cambiando. No se mata, no se elimina, no se reprime, sino se transmuta, que es distinto de esos otros conceptos. Y por lo tanto va surgiendo, va apareciendo un cambio vibratorio y sintoniza con la energía de amor. Me gusta y a veces he utilizado una clasificación en 3 niveles del amor. Un amor egoísta, aunque parezca una contradicción y una paradoja. El amor egoísta sería ese deseo del bien, pero de uno mismo, sin tener en cuenta a los demás. Es algo por lo que pasamos la humanidad y los niños, etcétera, etcétera. El amor condicional sería, pues, lo que ya dice la palabra: doy a cambio de que me den, a condición de recibir. Y puede ser algo muy bueno y maravilloso. Y el incondicional es al que me imagino que aspiramos muchos, sería pues ese amor abnegado, que una forma de entenderlo sería cuando uno va tomando conciencia de que en el fondo, más que tenemos, somos amor, igual que somos luz y somos voluntad. Es como una pura potencia del ser con mayúscula, que es amor, y cuando se va viviendo, pues lo interpreto así, lo intuyo, o no sé hasta qué punto lo vivo, pero a veces no sabes hasta qué punto lo que transmites es una vivencia o una intuición de algo que tienes que ir viviendo. Pero es al sentir que somos amor, automáticamente no estás con la mente pensando y determinando voy a amar, voy a hacer esto, voy a hacer otro, sino que surge espontáneamente de un modo natural. Con lo cual vamos produciendo esa dualidad entre el yo inferior y el yo superior, aunque la mayoría de las dualidades son horizontales, esta podemos decir que es vertical. Digo horizontales porque cuando los seres humanos pasamos de la alegría a la tristeza o a la depresión, eso es una dualidad emocional, del conocimiento a la duda, etcétera, del placer al dolor. Tenemos un montón de dualidades. Géminis, que está representado por los gemelos. Se me estaba ocurriendo que los gemelos los identificamos como 2 seres iguales, y no es cierto, los gemelos no son iguales. Los gemelos, por lo menos de Géminis, es la dualidad. Y entonces tenemos muchas dualidades, psicológicamente hablando y físicamente también, en sentido horizontal. Y a veces esa dualidad es lo bueno y lo malo, pero se nos dice que hay que trascender lo bueno y lo malo, no solo lo malo para llegar a lo bueno, sino lo bueno y lo malo lo entendemos en sentido horizontal. Y por lo tanto, transmutar la dualidad es elevarse por encima de lo uno y del otro, como ese mensaje tan famoso que es una de las cosas más destacadas de Buda, que es el sendero del medio, más allá, por encima de los opuestos. Y esos opuestos pueden ser uno bueno y otro malo, pero decía que ese sendero del medio, del filo de la navaja, ese sendero tan pequeño y tan estrecho, consiste en elevar la conciencia y trascender esa dualidad. Incluso la dualidad del yo superior y el yo inferior, porque si bien en el signo de Géminis, en relación con la personalidad, la nota clave es que la inestabilidad cumpla su función, es decir, que necesitamos pasar por la inestabilidad y por el conflicto inevitablemente en nuestra evolución. Y a base de eso vamos produciendo un cambio o una elevación. Pero la nota clave de Géminis en sentido más profundo es yo reconozco mi otro yo. Y cuando ese yo disminuye, yo crezco. El yo superior crece. Cuando el yo inferior decrece. Cuando el yo inferior decrece, el yo superior crece. Otra dualidad, pero ya no es horizontal. Y esa dualidad no es anulando el yo inferior, es aceptándolo, como decimos muchas veces, integrándolo. Y muchas veces hasta en psicología se habla de no rechazar, sino integrar, asumir la sombra o esos aspectos inconscientes de nuestro interior,
que no hay que reprimir y anular, sino hay que comprender, aceptar e integrar. De tal manera que se trataría de cualquiera de las dualidades ir buscando su trascendencia, su transmutación, y por lo tanto situarnos por encima de ello. Y verdad que cuando estamos realmente atentos, aunque sean unos momentos, no hay dualidad de ningún tipo. Vemos a las personas, aunque opinen ideológica, religiosa, filosóficamente, de modo opuesto a nosotros como personalidades, las vemos como seres humanos, aunque sea durante unos momentos. Si esa experiencia la hemos tenido un momento, yo creo que jamás se nos olvidará, aunque metamos la pata y nos equivoquemos muchas veces, una y otra vez, porque el ego está ahí y no nos desprendemos de él totalmente. Pero cuando vemos al ser humano, lo vemos más allá de sus connotaciones o atributos que él o los demás le adjudicamos. Entonces, en definitiva, sería pues ir consiguiendo ese grado de atención, de conciencia, que nos permita situarnos por encima de nuestra dualidad. Cuando lo vamos consiguiendo, yo creo que la dualidad que percibimos fuera también simultáneamente se va como trascendiendo. Por lo menos desde nuestra visión anterior, miope, incompleta e insuficiente y deformada. Y por lo tanto creo que la visión se va produciendo. Si eso lo vivimos a ratos, ya es la garantía de que con el tiempo, cueste lo que cueste, por evolución ineludible, tengamos que ir viviendo esa trascendencia. Por lo tanto, pues se trata de ir superando, en definitiva, dualidades. Yo, en la palabra tuya me he sentido y incluso que me he reafirmado en algunas respuestas mías sobre las cosas que has dicho, en la que destaco más en las sombras, porque yo desde hace un tiempo estoy intentando integrar mi sombra, aceptar mi sombra sin juzgarla y sin hacerme daño. A mí me han dicho desde chiquito que somos lo bueno y la sombra hay que dejarla, apartarla, lucharla contra ella. Al decir tú que las sombras no son los bajos astrales, es algo diferente, es la materia en ti. Al aceptarla, al saber decir que uno es luz, uno es su sombra, y aceptar la sombra, integrarla, sin juzgarla y amarte en tus sombras, lo que ha supuesto en mí es amarme a mí mismo en la unidad en uno. Ya no soy dividido. Es muy difícil aceptarse, amarse en lo dividido, y soy uno solo. Y al amarme en mi luz y en mis sombras, a mí me es muchísimo más fácil amar a los demás en su luz y en su sombra, sin juzgarlo y sin crítica. Me parece muy interesante la ponencia y me llama mucho la atención lo que has dicho sobre que el espíritu crístico esta vez no se manifestará en una sola persona, sino a nivel de grupo. Y me parece bastante importante porque eso me hace reflexionar, ya me desmiente o me afirma, en el hecho de que esa afirmación me está demostrando que a lo mejor en el planeta no hay un ser que pueda canalizar enteramente al espíritu crístico ahora mismo, o que también el espíritu crístico ha evolucionado, porque creo que claro, todo evoluciona, ¿no? Y ya no somos capaces de un ser solo abarcarlo, ¿no? Entonces me ha parecido importante, porque el canalizarlo a nivel grupal
pues es una experiencia completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, a lo que se nos ha dicho o hemos leído, y esto es una aventura. Yo nada, darte gracias, me ha gustado mucho todo lo que has dicho y lo comparto y nada más, porque al final ya habéis dicho todo. Santiago. Bueno, no pienso decir nada porque cada vez que habla uno se le vienen cosas nuevas, pero está bien eso que ha dicho también Rafael de la luz y la sombra, porque es que me ha venido una experiencia que la voy a resumir, ¿no? Una experiencia que tuve hace tiempo, tratando de ayudar a una persona. Normalmente cuando vibramos, como estamos en estos cuerpos que no son de sombra, son todo luz, pues siempre se capta o se ve esa sombra a la cual hay que curar, hay que elevar en frecuencia, ¿no? Y entonces en otra ocasión, por eso digo que está bien lo de la sombra y la luz, lo que conecté y lo que vi era ese cuerpo de luz de la misma persona. Entonces, ¿qué ocurría? Que hay ya no hay sombras. Cuando accedes al cuerpo de luz, que siempre es de luz, ya no hay sombras, ¿no? Entonces, en un cuerpo de luz, ¿cómo ver esa parte de sombra? Esa parte que no estaba vibrando a nivel adecuado, ¿no? Para poder ayudar. Pues qué maravilla, ¿no? De que te das cuenta de que incluso la propia luz, ya que no existe esa sombra en ese nivel, lo que hizo para detectar ese punto era pulsar, es decir, aumentar la luz como diciendo pum, 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 aquí estoy, ¿no? Es decir, la luz intensificaba la luz. Cuando en el otro nivel de esa persona lo que puede ver son sombras, pero realmente no existen las sombras. Entonces puedo decir simplemente que está bien lo de la sombra y de la luz, porque según vayamos viendo o teniendo experiencias o nivel de conciencia de cada uno, pues todo esto que nos preguntamos, nos planteamos o creemos o no creemos, pues irá desapareciendo para ver lo que tenemos que ver, ¿no? Nada más. Bueno, pues yo, lo que dices tú, que como ya todo el mundo ha dicho todo, porque claro, cuando vas oyendo, pues esto iba a decir, claro. Y ya. Bueno, en principio darle gracias a Jesús porque me ha gustado mucho su ponencia y me he sentido muy identificada con lo que ha explicado, pero tengo una pregunta que hacerte que me ha hecho dudar y me he perdido. Seguramente he sido yo que no lo he entendido bien, ¿no? Y es que has dicho que en una parte de la ponencia has dicho que el Cristo solo nace en un grupo. Y después, en otro momento de la ponencia has dicho que el Cristo nace en cada uno de nosotros. Entonces, si luego me puedes explicar esto, te lo agradecería. Después me ha gustado mucho todo lo que habéis dicho, todos habéis aceptado de pleno. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Rafael también, que es esto de aceptarnos como somos y de aceptar nuestra luz y nuestra niebla o nuestros fallos y unirlo todo y aceptarnos como somos, que es lo que has dicho tú, Rafael. Y bueno, todo me ha gustado todo. Muchísimas gracias a todos. A mí, sinceramente, Jesús, me ha parecido fantástica la descripción que has hecho de la divinidad, no solo del Horus, sino de Castor, de la parte inferior del hombre. Creo que es muy interesante porque creo que además no la debemos desechar, porque si el aspecto superior del hombre es divino en naturaleza, el aspecto inferior lo es divino también, y además con el mérito de encima tener que luchar contra los elementos. Acabo de pasar una hormiguita que va por aquí, que va por ahí. Yo siento yo siento personalmente un profundo respeto por las hormiguitas que van solas. Cuando veo una por ahí digo, Dios, ¿cómo te manifiestas en el hombre con la soledad
y la certeza de que tiene su camino por recorrer aún a pesar de la soledad. Ahí está Castor. Qué objetivo tan inmenso, qué divinidad tan inmensa pasa por delante de nosotros. La hormiguita, por ahí. Cuidado, respetemos la vida. Esta es uno más de nosotros. De aquí para comer no hay muchos. Ya se ve cómo me busca la vida. A mí, bueno, darte las gracias por la ponencia. Y me ha gustado, me ha llamado la atención la forma tan sutil como ha sido introduciendo como la monada, somos cada uno de nosotros, hace posesión de este maravilloso cuerpo o esta personalidad física, la cual no deja que entre comillas ella se exprese, y a veces nos lleva a la confusión de que parece que sea nuestro cuerpo el que está buscando esa alma o esa monada, cuando es a la inversa, es esa mónada o esa alma la que quiere reflejarse en nosotros. Y que claro, la clave ahora mismo por evolución estaría en que subiéramos un poquito del plexo solar a verdaderamente ese ser Cristo que llevamos, crístico que llevamos todos dentro, y dejemos un poco de ver esa personalidad o esa materia que tanto vino a la época de Piscis, y seamos un poquito más acuarianos, intentemos pasar esa faceta de Piscis a Acuario dentro del equilibrio que queramos o no, todos nosotros dentro de Piscis. Bueno, ha realizado una... Ahora no me veo, alguien que me ve. Bueno, ha realizado una exposición magistral de lo que es la evolución humana, de la que realmente hay que tomar conciencia. Y hay que tomar conciencia sobre todo porque quizás el más grande entre los grandes de los maestros, por la naturaleza del sacrificio que asumió, ya nos dio dos grandes mensajes. Uno, nuestra naturaleza divina, y otro, que esta naturaleza divina se consigue y se manifiesta a través del amor. Cuando tomamos conciencia de ello, nos damos cuenta de que ese mensaje lo dieron otros grandes profetas. Pero en la época en la que las dieron, en la que lo dieron todos, muy pocos los comprendieron. Y sin embargo estamos llegando a una época evolutiva de la humanidad en la que considero que cada vez más seres humanos vamos a entender o entendemos la verdadera naturaleza de ese mensaje. Cuando somos conscientes de nuestra naturaleza divina, nos damos cuenta de que no debemos de esperar un profeta que nos venga del cielo, porque el profeta está en cada uno de nosotros. Cuando nos damos cuenta de esto, vamos evolucionando, y a medida que avanzamos en la evolución cesan progresivamente los conflictos con los deseos, cesan progresivamente el afán de búsqueda de conocimiento en múltiples lecturas, porque nuestra conciencia se va despertando, de alguna forma nuestra alma nos va guiando y realmente comenzamos a ejercer esa divinidad que cada uno de nosotros lleva. Accedemos a los libros adecuados, a las enseñanzas adecuadas, discriminamos nuestras relaciones sociales
en cuanto a que elegimos los verdaderos compañeros de camino con los que debemos caminar. No nos importa la censura, no censuramos, no criticamos. En definitiva, vamos manifestando la divinidad en nosotros y de alguna forma somos un ejemplo que vamos dando a quienes nos rodean sin el afán de darlo, porque es simplemente una manifestación interna y natural de nuestra alma. Y ese mensaje de Cristo, ese verdadero mensaje de Cristo, es el que verdaderamente debemos difundir a la humanidad para que nadie espere fuera lo que realmente tiene dentro. Yo creo que de todo lo que se ha estado hablando, de lo que nos ha expuesto Jesús, de las opiniones que hemos ido expresando, yo me vengo a quedar en que nos falta, o me falta, creer más en aquello que decimos que somos o que queremos ser, porque el tener la intencionalidad de amar a los demás como te amas a ti mismo, para amar a los demás necesitas conocerlos, pero para poder amarlos tienes que empezar por conocerte a ti mismo, que es lo que te permitirá ser más ecuánime a la hora de conocer a aquellos que te rodean. Y si no te conoces a ti mismo, difícilmente te puedes amar a ti mismo. Y si no te conoces y no te amas a ti, mucho menos vas a conocer y amar a todos los seres que te rodean. Y creer porque por el lugar donde hemos nacido, por la religión que ha sido la dominante, siempre que somos hijos de Dios, hemos de amar a los demás, pero realmente al final ha sido como una cantinela que la oyes, pero que no penetra dentro, o sea, es como si lleváramos un buen impermeable y está lloviendo, pero esa lluvia resbala, no penetra. Entonces yo creo que el trabajo en que estamos emplazados un poco es ir profundizando en ese conocimiento de nosotros mismos, y es lo que nos permitirá conocer, ir conociendo y profundizando en todos aquellos que nos rodean, y en conjuntamente poder ir avanzando en este camino. Bien, si os parece, quedan 17 minutos. Jesús, si intentar contestar y luego se nos queda algún tiempo, sería una. Vale, pues gracias por vuestros amables comentarios. También gracias por las preguntas. Sois todos muy generosos y muy amables, la verdad es que sí. Bien, vamos a ver. Salvo 3 preguntas que he anotado, todo son alabanzas y aseveraciones, afirmaciones y consentimiento. Me parece muy bien, no hay ningún problema en esto. Bien, el tema del deseo. ¿Qué es el deseo? El deseo, básicamente, y la voluntad son la misma cuestión. En el signo anterior, que es el signo que da personalidad a Tauro, de unas características que me imagino conocéis algún Tauro todos, alguna familia, amigos, se caracterizan por su tozudez, su cabezonería. En el fondo es la voluntad. Hago lo que me sale de ahí. ¿Por qué? Pues porque sí. De los 3 signos de tierra, los tres tienen unas cualidades de perseverancia increíbles. Posiblemente Capricornio, el último, sea el que sea más un poquito tozudo y a veces extravagante. Si tengo que salir por la ventana, te pongas como te pongas, ni escalera ni nada, saldré por la ventana. ¿Pero por qué? Porque es un reto a mí mismo.
Entonces, la voluntad y el deseo, hemos de entender que en una etapa primaria es exactamente lo mismo. Es voluntad divina, pero como se desconoce el origen divino del hombre, está abocada esa voluntad a satisfacer unas necesidades que uno cree perfectamente válidas, que uno cree acorde a la divinidad. Es decir, en estos tiempos, aspirar a tener una casa, una familia, y que esa familia viva cómodamente y que pueda manifestar la luz, el amor y la voluntad también, decimos, caramba, eso es lo normal. Cuidado, es normal para la perspectiva humana que está en proceso de comienzo de evolución, pero no es normal ni aceptable para aquel que está en el sendero y sabe el compromiso que ha adquirido. Porque sabe que si necesita manifestar su conciencia a través de una familia, la familia se va a formar de forma espontánea. No va a hacer cábalas de ningún tipo para tener esa familia. Y él sabe, o ella sabe, tanto hombre o mujer, lo que tiene que hacer para que esa familia le tenga lo imprescindible para poder sustentarse. No lujos, ni cosas superfluas que le obligarán al final a apartarse de lo que tiene que hacer, que es el servicio. El tema del deseo en los pueblos orientales, de hecho el famoso Bhagavad Gita y todas las enseñanzas de las doctrinas orientales, de Buda por ejemplo, han incidido mucho en el tema del deseo. Pero Buda, si habéis leído algo de los discursos de él, e insisto en una cosa, Buda y Cristo no escribieron nada, fueron sus discípulos, igual que Krishnamurti escribió 2 libros, uno dictado a los pies del maestro y su diario que sus secretarios iban corrigiendo. Lo demás son anotaciones de los estudiantes. ¿Y por qué digo esto? Pues porque una gran entidad no tiene tiempo para plasmar objetivamente algo que realmente en aquel momento era muy importante, pero que después su conciencia ya no estaba focalizada. En Oriente se ha hecho mucho hincapié en el tema del deseo, porque Oriente, como una gran parte de Sudamérica, es básicamente Atlante. Decir Atlante en estos momentos no es decir, bueno, es que son emocionales. Esto no es decir Atlante. Decir Atlante es decir que la conciencia humana tiene la meta de alcanzar la divinidad a través de la devoción. Y los seres humanos, básicamente, somos devocionales. Todos aspiramos a la divinidad. El famoso sexto rayo, que también entra por Piscis, pero Piscis manifiesta más segundo que sexto, entra por un signo de fuego denominado Sagitario, el complementario de Géminis. Estamos hablando del arquetipo de la mente superior. Y eso es algo loable, porque nos queremos acercar a la conciencia de Dios, a la mente de Dios, nada menos, a través de la aspiración del idealismo. Sucede que el idealismo hay que ponerlo en práctica, y aquí empieza el problema. Sucede que no entendemos cómo transmutar el deseo. Como tampoco nadie nos ha podido explicar o ha podido demostrar que el deseo y la voluntad son lo mismo, hemos decidido que todo aquello que denominamos voluntad hacia la forma lo consideramos negativo. Negativo porque no tenemos una palabra mucho más correcta que aplicar. Pero en el fondo es voluntad divina. Voluntad, si me apuráis, destronada. Pero es voluntad, es la misma energía. Sucede que una energía va hacia el sur, es decir, hacia la parte de la forma, y la otra va hacia el norte o hacia la glándula pineal. Una va hacia el plexo solar y la otra hacia la glándula pineal. Cuando tengamos alguna duda, acordémonos del signo de Libra, que siempre está en reposo, la mujer ciega, la diosa ciega, la intuición, y siempre señalando al norte, señalando a la glándula pineal, al centro coronario, al Sahasrara. ¿Y por qué ahí? Pues porque ahí no tendremos ese conflicto. Ahí no habrá diferencia entre lo que es deseo y voluntad al bien, porque todo es voluntad al bien. ¿Por qué nos ha dado tantos quebraderos de cabeza? Porque tampoco entendemos lo que es la mente. La mente concreta es el plexo solar, que es lo que el pueblo judío pues ha trabajado, y cuando digo pueblo judío vuelvo a insistir, toda la humanidad, todavía viviendo por debajo del diafragma, ha desarrollado hasta extremos indecibles. Si queréis conocer un prototipo de este tipo de conciencia, conocéis abogados, economistas, gestores, gente que trabaje con letra muerta, con leyes y formulismos y cosas etcétera, vais a ver que no hay forma de rebatir sus argumentos. No hay forma de rebatirlos. Y si no, pues alguna vez que hay un debate por televisión entre políticos en el Parlamento, vais a ver hasta dónde llega la mente concreta. Y de verdad es una pena
teniendo el potencial que tienen algunos que solamente trabajen en la mente concreta. Pero es que la mente abstracta da miedo porque es insegura, porque no sabes a dónde acogerte. Te sale en ese momento y luego te dices, caramba, tenía razón, esto parece que me llena. Pero la mente concreta es la muerte. ¿Y por qué la utilizamos todavía? Pues porque tenemos miedo de la mente superior, de la mente abstracta, que es completamente insegura. Claro, toda la civilización se montó primero por el cuerpo físico, Lemuria, después por el tema de la emocionalidad, la mente concreta, que es la que estamos viviendo ahora, y le tenemos que agradecer a la mente concreta tener la estructura social que tenemos en la humanidad y toda la civilización. Sin la mente concreta no la hubiéramos podido tener. Si no hubiera habido gente que se devanó los sesos para ver cómo hacer luz a través de la electricidad, no estaríamos aquí en este momento, a decirlo claro. Hay que agradecer el uso de la mente concreta. Pero la mente concreta tiene fecha de caducidad, como os he dicho antes. Tiene una limitación. Y la mente concreta, lo que nos hemos dado cuenta es que solamente sirve para prostituir el deseo, para prostituir la voluntad al bien, que es en esos planos de manifestación inferior. De hecho, nosotros hemos utilizado un planeta como Venus, lo hemos utilizado para satisfacer lo más banal del ser humano. La codicia, la posesión del placer, etcétera, etcétera. Cuando Venus nos da la facultad de alcanzar la mente superior y convertirnos nada menos que en psicólogos de almas, de la propia alma, a través de la investigación, a través de la transmutación del deseo, reorientarlo hacia esa ascendente superior. Pero solamente nos falta voluntad. Quitémonos el cliché de la cabeza, la idea demoníaca de que hemos de matar el deseo. No hemos de matar absolutamente nada. Esto es fruto de algunos yogis de la India con unas tendencias de sexto rayo tremendas que a mí me cuesta entender cómo es posible que todavía se siga esto en Occidente. Y cada vez ves más gente que sigue a un lama que ha venido del Tíbet, supuestamente iluminado. Curiosamente el lama cobra, y no cobra poco, precisamente. Y les habla de que poco menos con un mantra van a matar el deseo, se van a anular, etcétera, etcétera, y la luz se va a hacer. Todo muy fácil. Rehuir siempre de los tratamientos de la píldora del purgante de Quito. Hoy se toma y al momento lo hace. Dudar siempre de eso, no funciona así. Son muchas encarnaciones para reorientar la voluntad hacia la materia, el deseo, hacia la parte superior o convertirla en aspiración. ¿Qué hay de amor al odio? ¿Por qué la gente odia aquello que ha querido previamente? Porque lo que no hemos querido, nadie lo odia. Porque no te vincula nada, no hay vínculo magnético. En el momento que dejan de querernos, automáticamente le proyectamos la energía contraria. Planteémonoslo, porque ahí está la clave del deseo. No hay que matar nada. Hay que comprenderlo, que es necesario en una parte muy importante del camino, pero que llega un momento que hay que hacer el cambio de rumbo. Hay que dar un golpe de timón, un giro de los grados que todos conocéis. El espíritu crístico. ¿Qué es el espíritu crístico? Te lo has preguntado tú, Gloria, ¿no? ¿Qué es el espíritu crístico? El espíritu crístico es esa capacidad que tenemos los seres humanos de mantener interdependencia. Es decir, lo que estamos haciendo aquí, que en este momento no estamos funcionando a nivel físico, a nivel verbal, pero a lo mejor a nivel mental concreto sí que estamos funcionando, porque hay alguien que piensa mal de alguien, por ejemplo. Pues imaginemos que a nivel de personalidad, a nivel físico, etérico, emocional y mental concreto, no interferimos en la evolución de los demás, sino que trabajamos desde la perspectiva de la mente superior, la mente abstracta del corazón. Automáticamente estamos viviendo el espíritu crístico. ¿Que ese espíritu crístico va a ser la antesala de una gran revelación interior para el grupo? Evidentemente. Y aquí enlazo con la pregunta que os he hecho más tarde. He dicho 2 veces, Cristo nace en grupo, y luego después he dicho en cada uno de nosotros. Todos conocemos en qué ha consistido el trabajo cristiano, ¿no? Los trabajos en grupo, me imagino que, los grupos, este grupo y muchos más, adolecen del mismo defecto. Me apunto al trabajo grupal, uno trabaja, otro mira, y siempre habrá uno, por necesidad, que va a poner palos a las ruedas. Siempre habrá un Judas. Pero es que es necesario que aparezca un Judas, porque ese pinche tirano, según Castaneda, ese ser que nos está haciendo la puñeta directamente, resulta que si lo miramos bien es un gran maestro, porque nos dice claramente por dónde no hay que pasarlas, a dónde no hay que ir,
porque por ahí no vamos a ninguna parte, rompemos. Cuidado porque en los grupos, en la medida en que la luz se manifiesta, se ensancha la conciencia, la parte oscura también se levanta. Y esto lo olvidamos, nos creemos que porque meditamos cada día, porque estamos cada día en el servicio, solamente va a ser luz. Es mentira. El sol sale cada día para todos. Y crece Castor y crece Pollux a la vez. ¿Qué pasa en un campo? Crecen todas las hierbas, absolutamente todas. Esta idea de que los campos no tienen hierbas, yo lo tengo que decir, yo me acuerdo de mi padre cuando araba, hace muchísimos años, y en la sementera aparecía de todo. Y no se utilizaban pesticidas. Ahora lo vemos todo maravilloso, tomates clónicos de diseño, parece que son fotocopias, y tienen el gusto a eso, a nada, a fotocopias. ¿Qué pasa? Que el sol, la energía del Padre, alimenta una cosa y la otra, porque forman parte de él. Somos nosotros los que hemos de decidir como pequeños soles qué es lo que alimentamos. Entonces, el Cristo se va a manifestar en grupo, pero previamente se ha tenido que manifestar a nivel individual. Si no, el grupo no hace nada. Piscis se acudían a reuniones como esta y decía, bueno, yo no hago nada porque seguramente que otro primo lo va a hacer por mí. Pero el Acuario es diferente, es completamente opuesto. Piscis, el grupo estaba pendiente del individuo. Craso error. Se le daba una importancia excesiva al individuo y de ahí pasaba lo que pasaba. De ahí tenemos la experiencia que tenemos. En Acuario el individuo no cuenta, es el grupo. Es la unión de las individualidades. Y el individuo ha de estar pendiente del grupo, no el grupo del individuo. Si tiene un problema, lo tiene que consultar, lo tiene que exponer, pero no estar cada día metiendo el dedo en la llaga y a ver, molesto, porque por ahí no vamos a ninguna parte. Eso ir al grupo con la idea de soltar toda la porquería que uno tiene, eso se acabó. Ir a dar lo mejor de uno mismo, y en la medida que demos, recibiremos. Piscis nos enseñó a pedir. Acuario nos obliga a dar. El Logos, el verdadero Logos, en ninguna religión mundial de las grandes, a la gente pueblo se le dijo que había que pedir a Dios, pero la parte interna, las secciones esotéricas de cada una de las religiones, en los musulmanes tenemos a los sufís, en los judíos tenemos una parte de iglesia interna que saben de rabinos, que conocen un poco más, y en los cristianos han habido grupos como los cátaros, los primeros cristianos, los primeros grupos, acordados de la película Ágora, Hipatia, aquellas luchas que hubo. Estos grupos sabían perfectamente por la tradición antigua, incluso de los cultos babilónicos, que a Dios no había que pedirle absolutamente nada, había que dárselo todo. El culto solar te pide ofrecer, dar. Y en la medida en que uno da, hay una ley universal que hace que cuando tú das, automáticamente recibes más. ¿Pero para qué? Para que lo vuelvas a dar, no para que te lo quedes. Piscis, ¿qué hizo? A la iglesia, por ejemplo, se le dio muchísimo. ¿Y para qué sirvió? Para hacer grandes templos que son una maravilla, pero no para desarrollar el espíritu cristiano que han desarrollado las órdenes monásticas, como las propietarias de esta casa. Es curioso que hayan sido las órdenes monásticas que practican la vida del discipulado como arquetípicamente ha de ser. Lo que pasa que en estos tiempos no vale la pena retirarse, vivir célibe, etcétera. Hay que hacer lo mismo, pero teniendo una familia y estando en sociedad. Hay grupos laicos de cristianos que hacen ese trabajo. Ese es el verdadero espíritu crístico. Las ONGs igual, grupos como este igual, pero no vayamos con el maniqueísmo, con la frivolidad, la cicatería de presentarnos al grupo acuariano con la actitud cristiana, porque el grupo fracasará. El grupo no puede estar nunca pendiente de la individualidad, nunca. La individualidad debe estar pendiente del grupo, si queremos que realmente el Cristo pueda tomar posesión del grupo. Nosotros no podemos pretender a nivel individual canalizar o ser portavoces de una gran entidad de los planos internos. Es absurdo hoy en día eso. Si Acuario es un trabajo grupal, la revelación que haya de venir vendrá a través de diferentes grupos que forman parte de los grupos servidores del mundo, por supuesto, y en diferentes partes del planeta darán el mismo mensaje. Eso lo veremos. Posiblemente no tardará mucho que lo veamos ese sentimiento de cooperación, ese espíritu de fraternidad, de séptimo rayo o de interdependencia. Pero vuelvo a insistir, Piscis, por las razones que sean, no se puede ir. La energía cristiana cristalizada, el dogma de fe,
la creencia en un líder, el gurú y el temor a Dios, típico de Piscis, no se quieren ir. Si no, fijaos porque todavía se mantiene este cono aquí. Sin embargo, no se mantiene aquel, que es el más interesante. O el espíritu de esta hermana, que hizo lo que su alma le dictaba. Si se equivocó, no os preocupéis, no os debemos preocupar. Lo importante es trabajar. Y el resultado vendrá. Ella no, el resultado de su obra no lo ha visto, porque no le corresponde a nadie ver el resultado de su trabajo. El que ve el resultado de su trabajo es el discípulo cristiano. El acuariano no. El acuariano colabora, le ofrece todo y el tiempo irá. ¿Os he contestado las preguntas? Sí. Una cosa, mira, solamente una cosa. Yo creo que sería útil que nos lleváramos de este grupo como mínimo algo que tú has dicho, y que es que si ve por ahí en grupo a montones. Tú has dicho, no pidamos nada, más o menos. Si ve por ahí montones de grupos con decretos, se ven por ahí montones de grupos que se llaman espirituales, con la ley de atracción tergiversándola para el interés personal. Eso es que nosotros lo debemos decir. Es que no podemos ir por la vida sin manifestar nuestra conciencia. Es que vamos a recibir todo aquello que necesitemos para evolucionar, y todo lo que nos parece que no nos gusta también es para evolucionar. Y yo creo que deberíamos tomar nota. Bien, si os parece, hacemos un minuto de silencio y a las 12 continuaremos con la siguiente ponencia que será a cargo de Juan Antonio. Hacemos un minuto de silencio.